7 en punto, bienvenidos a Milenio. 19 horas, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde entrega el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador en la Cámara de Diputados. El presidente no enviará ninguna iniciativa preferente. El Tren Maya realiza su primer recorrido de supervisión en Campeche con el presidente López Obrador a bordo. Luego de su quinto informe, le mostraremos cómo van los avances de este proyecto. Ordenan la liberación inmediata del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, tras resolverse un juicio de amparo. La Fiscalía de la Ciudad de México rechaza la decisión. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este primer día de septiembre. Estados Unidos mexicanos abre hoy, 1 de septiembre de este año 2023, el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. Presidenta, no me queda más que entregarle este quinto informe de gobierno, no sin antes decir que viva México y que viva la democracia. Vamos hasta la Cámara de Diputados. Se dio la apertura del periodo ordinario de sesiones con la entrega del informe de gobierno del presidente López Obrador. Fernando Damián, cuéntanos por favor lo que se ha vivido. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto saludarte. Como siempre, efectivamente se ha entregado ya el quinto y penúltimo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo presentabas, por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Sin embargo, déjame comentarte que esta ceremonia, este acto protocolario, se desarrolló entre gritos, entre arengas, pues confrontación entre los grupos parlamentarios del Frente Amplio por México, por un lado, y por el otro los de Morena y sus aliados. Todo ello generado por la presencia aquí de la senadora y pues virtual aspirante presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez. También por esta razón, pues prácticamente la sesión de Congreso General inició con 1 hora de retraso, pues mientras Xóchitl Gálvez se reunía y se tomaba la foto oficial con sus compañeros del PRI, PAN y PRD, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, esperaba en el llamado salón protocolo adjunto a este salón de sesiones. Si tú gustas, vamos a ver parte de lo que se vivió aquí en el Palacio de San Lázaro, Pedro. Este documento suma los anhelos, las acciones, los resultados. Es el espíritu del humanismo mexicano, del proyecto de país que estamos impulsando para transformar. Fernando, ¿no habrá iniciativas preferentes del presidente? No las habrá. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, confirmó que el presidente López Obrador decidió no ejercer esta facultad de presentar iniciativas preferentes, es decir, aquellas propuestas que pudiera él presentar a fin de que en un plazo de 30 días en una Cámara y 30 días en la otra se resuelvan pues rápidamente. No lo hará. Sin embargo, pues había adelantado ayer la propia secretaria Alcalde que el presidente enviará iniciativas con turno normal, con trámite normal, y estaremos viendo en el transcurso del periodo ordinario cuáles son los temas a los cuales el Ejecutivo da preferencia. Fernando, y en los posicionamientos posteriores a la recepción de este quinto informe, ¿qué es lo más destacado que se ha escuchado? Te voy a comentar algo, Pedro. Anticipa el PAN una sorpresa y te voy a decir más o menos por dónde se perfila.
Cada partido tiene 10 minutos para fijar posición en la tribuna y en este sentido el PAN ha decidido dividir pues sus 10 minutos en dos participaciones, una por parte del diputado José Elías Licha, los otros 5 minutos por parte de la senadora Xóchitl Gálvez. Vamos a ver cuál es la respuesta, la reacción de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados. Muy bien, que ya dentro de los posicionamientos también la del Partido Encuentro Social dejó entrever su apoyo a Claudia Sheinbaum, ¿no? Dijo ahí una referencia muy clara hacia ella. Es correcto, Pedro, en su participación por parte del Partido Encuentro Social, pues ya se decantó por Claudia Sheinbaum, aunque si bien todavía no ha terminado el proceso interno de Morena, pues esta fracción ya ha decantado su posición. Muy bien, pues Fernando, avísanos por favor en cuanto se dé el posicionamiento del Partido Acción Nacional, que sin duda va a ser un momento álgido allá en San Lázaro. Gracias mientras tanto por el reporte. Seguimos pendientes, Pedro. Buenas noches. Por la mañana el presidente López Obrador dio su discurso por este quinto informe de gobierno desde Campeche. Además de resaltar logros de su administración, arremetió contra jueces, magistrados y ministros a quienes acusó de operar para grupos políticos o económicos y recordó que antes de que termine su mandato presentará una reforma al Poder Judicial. También informó que este día arrancó la producción de petrolíferos en la refinería de Dos Bocas en Tabasco y se comprometió a que a finales de este año la planta tendrá una producción importante de gasolinas. También anunció el nombre que llevará el Tren México-Toluca y dijo que el objetivo es entregar el 14 de septiembre, aunque sea la primera etapa del proyecto. Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas, hoy. Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290,000 barriles diarios de gasolinas. Vamos ya a inaugurar el tren, la primera etapa del tren Toluca, Ciudad de México. Ya se le puso nombre, ya se le bautizó el tren Toluca, Ciudad de México, se va a llamar El Insurgente. Por cierto, el presidente encabezó el primer recorrido a bordo del Tren Maya. Gaspar Vela, por favor, danos detalles. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza su primer recorrido a bordo del Tren Maya. Esto a poco menos de 3 meses de que se inaugure esta obra, la más importante de su sexenio. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy, Pedro? El presidente Andrés Manuel López Obrador, después de dar su quinto informe de gobierno aquí en Campeche, se trasladó a la estación de San Francisco Campeche, llegó cerca de las 12:15, 12:18 del día a esta estación, ahí permaneció poco más de 1 hora, mientras llegaban los invitados, la comitiva que acompañó este día al presidente López Obrador, o que acompaña, mejor dicho, en este recorrido en el Tren Maya. El presidente revisó algunas mamparas de los últimos avances precisamente de esta obra del Tren Maya, y por ahí de la 1 de la tarde con 20 minutos salió por primera vez este convoy, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador a bordo. Salió rumbo al paradero de Geselchacán. Ahí estuvo aproximadamente 2 horas con 40 minutos y hace unos minutos salió ya este convoy, este Tren Maya, rumbo a Mérida, Yucatán, donde finalizará por hoy este recorrido del presidente López Obrador. ¿Quiénes acompañan en este convoy, en este Tren Maya al primer mandatario? Hay secretarios de Estado, está la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, también la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Pudimos ver también a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, y por supuesto también al director general de Fonatur, Javier May. Lo acompañan también gobernadores como del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, también de Quintana Roo, Mara Lezama, de Campeche, Laida Sansores, está también arriba de este Tren Maya, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. También por parte de los empresarios está Carlos Slim de Grupo Carso,
ha viajado también Guadalupe Phillips de ICA y también Daniel Chávez de Vidanta. En estos momentos este convoy se dirige rumbo a Mérida, Yucatán. Ahí se quedarán por hoy. El día de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene agenda precisamente en esa entidad y el domingo continuará su recorrido hacia Cancún, donde también el domingo tiene actividades ahí el presidente López Obrador. Pedro, por lo pronto es la información que tenemos. Muy bien, gracias Gaspar, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Quien también está en esta comitiva que acompaña al presidente en el Tren Maya es el titular de la SEDATU, Román Meyer, quien compartió un video desde el interior de uno de los vagones. En el material se observa a una azafata compartir información con los pasajeros, quienes van grabando con sus teléfonos celulares parte del recorrido. De fondo se ve parte de la selva. Como se aprecia en las imágenes, los asientos del Tren Maya son azules, están apilados en conjuntos de 2 en 2. Tengo el gusto de recibir aquí en el estudio Salvador Frausto, director de Investigaciones de Asuntos Especiales de Grupo Milenio. Bienvenido, Salvador. Hola, Pedro. Muy buena tarde. Oye, con esto que acaba de suceder con el Frente, se dieron a la tarea de investigar a quienes más han perdido, ¿no?, en los procesos internos. Así es. ¿Quiénes son los campeones en derrotas? Revisamos la historia política de muchos de los protagonistas del acontecer nacional y pues descubrimos que Beatriz Paredes y Santiago Krill acaban de empatar a Cuauhtémoc Cárdenas en la cantidad de derrotas. En 4 ocasiones han sucumbido ya sea en las urnas o en competencias internas o declinado, etcétera. Pero el que sigue siendo el rey de las derrotas es don Porfirio Muñoz Ledo, que tiene 6 derrotas, tuvo 6 derrotas en su vida política. Y de ahí en adelante hay muchos gobernadores que también intentaron 2, 3 veces llegar a comandar sus estados y no lo lograron. Y bueno, pues ahí hacemos este reportaje que se publica mañana en la web y en el impreso de Milenio, y bueno, pues ahí vamos dibujando quiénes son estos personajes. Me gustó cómo empieza la nota. Unos reconocen la derrota y le alzan la mano al ganador, otros desaparecen, pero hay otros que lo siguen intentando y lo siguen y no se cansan. Exactamente, pues tenemos de todo, ¿no? Tenemos también en la lista al presidente López Obrador, que intentó 2 veces ser presidente de la República, lo logró en la tercera, intentó ser gobernador de Tabasco, y el presidente López Obrador era del estilo protestón, ¿no? Claro. Él salía y se enojaba y hacía sus protestas. Otros han sido muy disciplinados, como Santiago Krill y Beatriz Paredes. Cuando les toca perder, declinan, son muy institucionales, pero bueno, pues hay de todo en esta viña política. Que acá, por ejemplo, con Beatriz, pues ha intentado manejar que reconoció que las tendencias no le favorecían, pero al final se queda en el camino de un proceso interno. Así es, sí, finalmente es una declinación. Dice, pues cada quien escoge las palabras que va a decir para declinar, para admitir su derrota, y pues Beatriz siempre ha sido institucional, así que aunque se le notaba cierta molestia, finalmente, al igual que Krill, terminaron alzándole la mano a Xóchitl Gálvez, que por cierto también tiene sus derrotas. Perdió cuando compitió por la gubernatura de Hidalgo y posteriormente cuando intentó ser senadora por Hidalgo, y ganó hasta cuando fue jefa de la alcaldía en Miguel Hidalgo. Que fue lo que dice la nota es que en los años 90, ¿no?, se acuñó el término perderé con aquellos del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo. Así es, te recuerdas que es un término que acuñó la propia ciudadanía, porque los dirigentes, los liderazgos de aquel PRD de los años 90, si recuerdas,
competían y siempre perdían, con mucha frecuencia perdían. En lo que se abrieron los espacios democráticos para este partido de izquierda fue ya muy cerca de los años 2000 y hacia adelante, y pues también una de las lecturas que hacemos en este reportaje es que cómo han contribuido a la lucha democrática, a ensanchar los espacios democráticos personajes como Porfirio Muñoz Ledo, como Cuauhtémoc Cárdenas, el propio presidente López Obrador, Manuel Camacho Solís, Marcelo Ebrard. Es decir, compiten y pues es una condición de la democracia, que puedes ganar o puedes perder, pero bueno, aquí tenemos al medallero de los campeones en derrotas. Con el gran campeón Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo. Muy bien, pues mañana entonces no nos perderemos esto. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias, Salvador. Buena tarde. Y sobre los aspirantes presidenciales, Gerardo Fernández Noroña se fue contra Xóchitl Gálvez luego de que hiciera comentarios del quinto informe de gobierno del presidente López Obrador al cuestionarla sobre si ya había pedido licencia en el Senado para centrarse en la carrera presidencial, pero también arremetió contra el expresidente Vicente Fox por respaldar a la panista y mencionó que la única posibilidad que tiene para triunfar es que la coalición de Morena, PT y Partido Verde decline por el frente, lo cual dijo nunca sucederá. Mientras que en la Ciudad de México, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo que está echada para adelante en competir por la jefatura de gobierno y advirtió que existe fuego amigo de la alianza del PRI, PAN y PRD desde que ella levantó la mano para la candidatura. Aclaró que aunque no cuenta con el respaldo de un partido político, ya tiene el 15% de aceptación y dijo que el próximo nombramiento de Xóchitl Gálvez como coordinadora del frente abre camino para arrancar el proceso en la capital. Teniendo en cuenta que al levantar la mano se me iban a venir encima todos. Y ahí es a donde está peor, el fuego amigo. De los traidores, uno ya sabe que te va a traicionar. Pero de los amigos, de esos, es de los que hay que cuidarse. No tenemos un respaldo de un partido político, pero tenemos algo más poderoso. El respaldo de Dios, que es el que decide quién se queda y quién se va. De este posicionamiento destacamos dos cosas. Primero, el fuego amigo, y segundo, que Sandra Cuevas aseguró que cualquier candidato o candidata que ponga Morena para la jefatura de gobierno no representa ninguna competencia para ella, salvo Ricardo Monreal. Estamos firmes para competir por el gobierno de la Ciudad de México. Tiene que ser a través de un partido político, no independiente, y vamos a ver quién se anima. Morena no tiene posibilidades de ganar la Ciudad de México. Cualquier candidato que pongan no es competencia para Sandra Cuevas. El único que poder enfrentarse a esta ciudad y con posibilidades reales de ganar es el doctor Ricardo Monreal. Y sí, por supuesto que me gustaría enfrentarme al mejor de Morena. Vamos a cambiar de información. Esta mañana en Sonora, la sala de urgencias del Hospital IMSS Bienestar de Nogales fue clausurada luego de que el techo colapsara a consecuencia de las recientes lluvias en la entidad. Según el personal de intendencia, las canaletas del edificio se llenaron de basura con las hojas secas de árboles, lo que provocó que el agua de lluvia se filtrara al techo y ductos de aire. Por su parte, la Coordinación Municipal de Protección Civil informó que los pacientes y personal médico fueron reubicados a otra zona del hospital. En Tabasco, durante la madrugada, fue reportada una explosión en un ducto de Pemex ubicada en la ranchería Trujillo Gurría del municipio de Comalcalco, del cual no hubo víctimas. Protección Civil del Estado señaló que el ducto corresponde a la línea La Trampa a Los Sapos, donde las llamas alcanzaron cerca de los 10 metros de altura. Hasta ahora, la zona sigue bajo resguardo de autoridades y personal de Pemex, quienes realizan maniobras para quemar el gas acumulado en otra trampa y evitar una segunda explosión. Y luego de que ayer un juez determinó suspender el proceso penal en contra de Emilio Lozoya por el caso agronitrogenados, hoy el director general de Pemex, Octavio Romero, señaló que la empresa apelará la resolución judicial a favor de Lozoya. Detalló que todavía hay instancias jurídicas en las que se recurrirá a todos los recursos legales y se llegará hasta donde alcance este caso. En otro caso, un tribunal colegiado ordenó la liberación inmediata del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona. Esto luego de que este día se resolviera el juicio de amparo promovido por su defensa. Consideró que no se respetó su fuero local y federal al momento de su detención, por lo que se ordenó recuperar su libertad.
Recordemos que Carmona estaba preso en el reclusorio sur por delitos cometidos contra la Procuración de Justicia. Esta decisión provocó el rechazo de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El vocero Ulises Lara dijo que la decisión fue dada de forma extraña, pues Uriel Carmona no cuenta con fuero para el delito del que se le acusa. Quede claro, el servidor público imputado no cuenta con inmunidad procesal para delitos contenidos en causas penales del fuero común. Así lo determinó de manera expresa la máxima autoridad judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando señaló que el fuero constitucional del fiscal general de Morelos solo es aplicable para el caso de delitos federales en términos del artículo 111, párrafo quinto de nuestra Constitución Federal, tan es así que continúa vinculado a proceso. Vamos a la pausa, pero como cada viernes lo dejamos con el senador de Morena con licencia, Ricardo Monreal, y su sección Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Ahora aquí desde la UNAM, en la cuarta semana de clases, en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Me da mucho gusto saludarte. Ahora vamos a hablar de algunas iniciativas que resultan peligrosas para nuestro país y que surgen cada vez que hay elecciones en Estados Unidos. Hay cuando menos 34 iniciativas de distintos legisladores respecto del intervencionismo en México con motivo de drogas, fentanilo o simple y sencillamente de establecer un poderío o una actitud fuera de todo derecho internacional. Estas iniciativas de parlamentarios, legisladores, senadores y representantes en los Estados Unidos plantean desde el intervencionismo militar para combatir a los grupos del crimen organizado en su modalidad de terroristas, hasta también a narcotraficantes y políticos que protegen al narco, de venir por ellos y juzgarlos en Estados Unidos. Hay distintas iniciativas. Como nunca ahora el afán injerencista está de moda y es normal que México vuelva a ser la piñata de conservadores y republicanos en este proceso electoral de renovación de poderes en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí el Congreso debe de asumir su responsabilidad, porque estoy seguro que el gobierno del presidente López Obrador no lo va a permitir. Pero nosotros, todos, aún los que no tengamos cargo alguno, tenemos que desde la academia, desde el poder legislativo, poder judicial o poder ejecutivo, defender la soberanía del país y declarar que es inadmisible cualquier intento intervencionista, injerencista en nuestro país. Observemos los principios constitucionales de la política internacional y defendamos nuestra soberanía. Viernes de Radiografía de Negocios con Jesús Hernández, nuestro editor en jefe de Milenio Negocios. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches a ti y al auditorio. Oye, ¿cómo se está comportando las remodelaciones en las oficinas, luego de haber vivido el home office? ¿Qué pasa con esto? Pues mira, fue un cambio de paradigma total. Nadie esperaba la pandemia y la actividad de inversión en adecuar oficinas no solamente se cayó durante 2021, 2022, sino que muchos dejaron y abandonaron oficinas para irse o a coworkings o a otro tipo de lugares. Y cuando regresó la actividad, pues efectivamente el trabajo híbrido, pues la norma 37 y varias otras cosas, la propia cultura laboral cambió y eso determina que la inversión en adecuación de espacios de oficinas, lo que llaman interiorismo los arquitectos y que comprende todo lo que no es, digamos, la obra estructural de un edificio, que es como suelen entregarle a los dueños a las compañías, digamos, los edificios, pues signifique un reto
del que hay que aprender las lecciones, ¿no? De qué pasó con la pandemia. Y ahí lo que hemos aprendido, o lo que ha aprendido este sector, es que, bueno, después de haberse ido a cero, pues esto se ha manejado bajo nuevos criterios. Primero, las empresas se dieron cuenta que no necesitaban tanto edificio como antes demandaban, y hoy se renta 30% menos de espacio. Órale. También se dieron cuenta de que la funcionalidad está por encima de estar, pues quizás en un edificio lujoso o con acabados que denoten pues cierto lujo, lo cual hace que también el racional de cuánto invertirle a cada cosa haya cambiado. Y ahí nos encontramos un estudio muy interesante de Newmark que habla de cuándo, dependiendo del nivel de la oficina, si es una oficina, digamos, más eficiente, o si es una oficina estándar, o si es premium, cuánto se gasta en cada una de las cosas que se requieren. Hay 3 grandes gastos en una oficina. A ver. Las obras, digamos, de construcción, que es poner cables, instalaciones de baños y demás. Y está las adecuaciones, tal cual, que son los acabados y lo que hay que meterle. Y la parte estructural de, pues ya el mobiliario, ¿no? Y cómo va a tomar en cuenta cuánto va a reflejar eso si le pones escritorios de más lujo o menos lujo. Y como vemos en la gráfica, pues obviamente entre más premium, más se gasta en mobiliario, hasta 30%, en construcción solamente 58%, y en lo que es pues ya adecuaciones, ¿no? Acabados de pisos, muros y demás, pues solamente 12%. Lo normal es gastar 25% en mobiliario, 63% en construcción y más o menos un 12% en adecuaciones. Y las oficinas más eficientes suelen ser las que gastan más en adecuaciones, la manita de gato, claro, y aprovechan lo que ya está para no gastar tanto. Ahora, porque ahí, y perdón que te interrumpa, incluso hasta cambió la forma de las reuniones con clientes, de las reuniones con proveedores. Ya ni siquiera terminan siendo todas presenciales en tus edificios. Entonces tampoco tienes a quien presumirle todos tus acabados de lujo, ¿no? Así es, incluso ya puedes poner pues fondos falsos, ¿no? O corporativos, algunos ya lo hacen así, para ni siquiera se va a notar qué tienes atrás de ti en una oficina, ¿no? Claro. Si una gran vista o una pared medio desnuda, ¿no? Y eso sí es parte de esta funcionalidad. Ahora, ¿dónde estamos hoy y cómo nos comparamos en México en este gasto de oficinas frente a otros países de América Latina? Y aquí hay un punto bien importante. Cuando comparamos a México, que es el tercero donde más se gasta en oficinas, que pues podemos ver que una oficina premium puede ser de 1,600 frente a 2,334 en Guatemala o 2,104 en Perú. Vemos que hay una circunstancia interesante. Estos costos son importantes para las empresas que van a llegar a instalarse aquí, porque al igual que México, Guatemala, Perú, Colombia y Brasil están compitiendo por el nearshoring, y todas estas empresas que llegan a ver qué costos de oficina van a tener, y es una decisión, es parte de la decisión importante de dónde establecerse. Y entonces ahí vemos que si bien México es pues de los más caritos en las oficinas eficientes, ¿no? En las más austeras, digamos, en el promedio pues está más o menos en el estándar de Guatemala y de Perú, y pues incluso abajito de Colombia. Ahí vemos que Colombia está siendo altamente competitivo en la instalación de pues nuevas oficinas y cuánto costaría adecuarlas. De acuerdo con Newmark y un estudio que vimos, más o menos el promedio estándar en México de lo que se gasta por metro cuadrado es de $1,250. Y pues bueno, esto compite contra Guatemala, que el metro cuadrado está, por ejemplo, en $1,028. Así es, estamos ligeramente arriba. Ahora, ¿cuál es el potencial de México en cuanto a esto? En el país, la verdad es que solamente hay 3 grandes corredores de oficinas. Está la Ciudad de México, que tiene en total 7.6 millones de metros cuadrados, y como vemos en la barra azul, de esos 5,479 ya están ocupados. La oportunidad para el interiorismo son estos 1,785
que pues están disponibles y esa barrita amarilla pequeña que son los que están en construcción. Ese es el tamaño de mercado que hay. Sigue Monterrey, que en total tiene 1.6 millones de metros cuadrados, y el tercer gran mercado es Guadalajara, con 563,000 metros cuadrados. Si hablamos de que de acuerdo con JLL, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey hay en suma 2,217 metros cuadrados disponibles para corporativos y unos 629,000 metros en construcción, pues hablamos de que hay una gran oportunidad para una derrama económica. Hablábamos de que el interiorismo significa 41% de lo total de una construcción. Bueno, también significa una buena parte del impacto económico que tiene la industria de la construcción en las 72 ramas productivas. Por lo tanto, cuando juntamos todo este metraje, nos da un gran potencial de mercado de 1,500 millones de dólares que, pues seguramente, si aprovechamos el nearshoring y jalamos esas inversiones, pues caerán a estas 72 ramas productivas. Muy bien, pues Jesús, muy interesante como cada semana. Te agradecemos estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Pedro, y pues por aquí seguiremos. Nos vemos el siguiente viernes. Vamos a la pausa, ya regresamos. Nos decía Fernando Damián que subiría a la tribuna Xóchitl Gálvez, ya lo está haciendo. Vamos a escuchar un poco de todo lo que está pasando con todos los gritos ante su posicionamiento. Convocó a un cambio y a muchos los esperanzó con la promesa de terminar con la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia. Lamentamos profundamente que haya traicionado la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor. Tenían todo para hacer realidad la transformación. Respaldo popular contundente, mayoría legislativa en ambas cámaras y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad. No hubo transformación, hubo destrucción. Hoy, en este quinto informe, sabemos que México no solo no está mejor, sino que en muchos aspectos está peor que cuando inició su administración. Los datos no mienten, no hay otros datos. El gobierno de Morena fracasó. La mayor preocupación de la gente y el mayor dolor de nuestro país son la violencia y la inseguridad. Hay que decir las cosas como son. Fracasaron en materia de seguridad. Desde que terminó la revolución, nunca antes habíamos vivido un periodo tan violento. Al día de hoy van más de 164,000 homicidios dolosos, 164,000 familias enlutadas que están sufriendo la pérdida de un ser Ahí se encuentra querido. nuestro compañero Fernando Damián. Fer, le hicieron vacío a Xóchitl Gálvez. Es correcto, tienes toda la razón, Pedro. Tanto otro como Xóchitl Gálvez, la senadora del PAN, tomó la palabra en tribuna para fijar el posición de su partido en este acto de la recepción del informe de gobierno. Los grupos parlamentarios de Morena, PT y Partido Verde se levantaron de sus tribunas y se dirigieron a la salida más cercana, como dices, bien resumes, haciéndole el vacío a la senadora panista y también virtual aspirante presidencial del Frente Amplio por México. Ella, pues, en tribuna ha cuestionado los argumentos que han presentado los diputados de Morena a favor de los resultados de Manuel López Obrador. Cuestiona las insuficiencias de juicio ha ocurrido esta administración. Y bueno, con la voz un poco desgastada, ahí Xóchitl Gálvez fija el posicionamiento del PAN hasta por 10 minutos.
Muy bien, Fernando Damián, pues ahí lo vimos cuando ella se dirigió a la tribuna, que obviamente los aliados del Frente Amplio le empezaron a gritar presidenta, pero al mismo tiempo los grupos parlamentarios de Morena y aliados decidieron hacerle el vacío, se ausentaron, se retiraron ya de este recinto y prácticamente la dejaron solo con los partidos aliados del Frente. Fernando, vamos a regresar contigo más adelante, si así nos indica, si lo amerita. Gracias, mientras tanto. Hasta pronto, pero estamos pendientes. Es viernes de Entre Fronteras con nuestra colaboradora Talia Iscán. Bienvenida, Talia, qué gusto tenerte como cada viernes. Hola, Pedro, buenas noches. A ver, primero comencemos con la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué ha pasado en esta última semana? Pues esta semana en una reunión bastante significativa entre los ministros de Relaciones Exteriores justo se habló del tema de la prolongación de contraofensiva. Entonces, poco a poco, Europa empezó a criticar como los tiempos, ¿no? Porque Zelensky no concordó con su discurso. Cada mes está diciendo de que sí están avanzando, pero no. Entonces hubo una crítica y Ucrania tuvo una respuesta también bastante drástica. De hecho, dijeron de que esto es algo que ofiende al soldado ucraniano que está sacrificando su vida. Entonces están las tensiones entre el bloque europeo y Ucrania. Por otro lado, están las pláticas del tema del acuerdo de grano. Justo hace un par de días el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía habló con Lavrov sobre el tema del acuerdo y ¿sabes qué dijo Rusia? Pues que solamente darían el seguimiento al tema del acuerdo de granos si los europeos quitan las sanciones que tienen ante Rusia. Entonces es un tema bastante complejo. Como siempre, el acuerdo de granos sigue siendo sujetado a negociación de la guerra y pues estas son las novedades más actuales. Y el 4 de septiembre se espera que Recep Tayyip Erdoğan, el presidente de Turquía, se reúna con Putin directamente. Entonces se dice que se va a hablar de la agenda bilateral, pero seguramente también se toquen temas del contexto de la guerra ruso-ucraniana. Que Turquía ha sido un intermediario, ¿no?, entre ambos países. Claro. Y que por ende se esperaría que Erdogan retome esa posición. Exactamente, yo creo que eso sería increíble porque a comparación de otros países europeos que han intentado de involucrar y resultaron en intervenciones, yo creo que Turquía se ha mantenido bastante neutral, entonces sí se puede esperar algún tipo de avance en términos del diálogo. Y respecto a la contraofensiva ucraniana, al decir que no han avanzado, ¿es lo que los ofende a los soldados? Pues es lo que ellos dijeron. Pero al mismo tiempo siguen recibiendo las casas, siguen recibiendo las armas. Incluso Estados Unidos dijo que sí van a arrancar con un programa de training intensivo respecto a los casos de F-16. Pero también son procesos que tardan. Y sí, pues eso fue el discurso que se generó por parte de los ucranianos, porque es como hacerles perder la credibilidad, lo cual desde mi perspectiva se ha perdido ante toda la comunidad internacional. ¿Se ha perdido la credibilidad de los soldados ucranianos? No, se ha perdido la credibilidad de la palabra de Zelensky. Ok, de la palabra de Zelensky. Sí. ¿Por qué? Si ha tenido una respuesta incluso hasta mejor de la que se podía haber esperado por parte de Ucrania ante una ofensiva tan poderosa como la de Rusia. Porque yo creo que Zelensky ha tenido varios discursos de contratiempos, incluso Zelensky según contraofensiva y con todo su heroísmo, pues también causó muerte de muchas personas de sus tierras. Entonces, la crisis migratoria que se generó en la región, las pérdidas de la vida sin resultado, mientras que Zelensky desde el inicio de la guerra decía de que sí van a ganar según la guerra, y él fue el que sacó el tema de la victoria ucraniana. Y todavía, o sea, estamos en día 555, si no me equivoco, y nadie está ganando. Pero Zelensky generó un discurso incluso muy basado en propaganda y mercadotecnia, y esto es algo muy peligroso. Pero entonces, bajo ese mismo sentido, siendo coherentes, también tendría que haber perdido la credibilidad la palabra de Putin, que aseguraba que iba a ganar la guerra, pero así, y ve, ya ha pasado 500 y tantos días. Putin nunca aseguró que ganaría la guerra así. De hecho, siempre hemos hablado de que la guerra
fuera una guerra prolongada. Rusia desde el inicio, desde el arranque de la operación militar, ha avanzado lentamente porque están particularmente enfocándose en la zona de Donbass. Entonces la estrategia rusa ha sido bastante diferente a comparación de los discursos de heroísmo de Zelensky. Sin embargo, el tema de credibilidad ante la comunidad internacional también ha sido bastante vulnerado por tantas sanciones y también por las acciones beligerentes, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, se toma como un David y Goliat, obviamente a Rusia como el Goliat y a Ucrania como el David por el equiparar los armamentos que tienen, los niveles de tropas, etcétera. Entonces, a lo que me refiero es que en un inicio yo creo que todos esperábamos que esta guerra hubiera sido más corta quizás, pero con más poder de Rusia. Fue una esperanza equivocada, Pedro. Y yo creo que desde el inicio, yo creo que todo el mundo estaba esperando, el primer mes, 2 meses, 3 meses. Esto es una guerra híbrida y una de las características de ese tipo de guerras híbridas es la prolongación, porque claramente hay múltiples intereses en este territorio y hay múltiples amenazas y riesgos. Entonces yo sí pienso que es una guerra de años y va a prolongar muchísimo más porque hay muchos objetos de negociación sobre mesa. El acuerdo de grano es únicamente uno de ellos. Sí, claro. Oye, y pasando rápidamente al tema del BRICS, que es algo importante, ¿se suman cuántos países? 6 países, muy interesante. Estamos hablando de integración de 6 países y esto es un tema revolucionario. Estamos hablando de Irán, Argentina, Etiopía, Egipto, Saudi Arabia y Emiratos. Entonces es bastante interesante. Todo el mundo esperaba que chance Indonesia entraría, pero China tuvo una palabra muy importante en la reunión de la semana pasada y decidieron que en el inicio del año que viene estos 6 países ingresarían. Estamos hablando de los grandes rivales del mundo unipolar. Entonces es muy interesante aquí la dinámica y también la imagen que China está tomando en ese escenario, tomando en consideración que, imagínate, estamos hablando de Saudi Arabia y Irán, una rivalidad ideológica, religiosa, y China logró esa mediación, mientras que vimos como Francia fracasó, por ejemplo, con sus esfuerzos de mediación en Níger, con sus prácticas neocoloniales, o con sus esfuerzos de mediación en la región de Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia, como Francia y países como Estados Unidos fracasaron, y China ahorita está surgiendo y BRICS está creciendo. Entonces claramente es una amenaza hacia el bloque occidental porque estamos hablando de grandes rivales. El día de hoy Irán, economía número 22 del mundo y también el país que posee una de las reservas de gas más fuertes, si no me equivoco es el número 2 del mundo, se está unificando a BRICS a pesar de que tenga todas estas sanciones. Es decir, va a ser un nuevo grupo de los amigos de Rusia y China. A ver qué nos espera. Oye, ¿y qué implicaciones puede llegar a tener esto? ¿Qué efectos puede provocar contra Occidente? Pues la verdad es que yo creo que es una amenaza ante el uso de dólar, porque ya están las negociaciones de uso de yuan, por ejemplo. Entonces también es una amenaza de balance de poderes. Mira, China y India tienen mucha rivalidad en la región y aún así se están unificando porque quieren un orden multipolar. Eso también concuerda mucho con el discurso de la Federación Rusa desde el inicio de la guerra. Entonces, indirectamente va a debilitar a los países europeos esta situación, pero yo creo que también es algo muy de empoderamiento del globo sur, ¿no? Porque es lo que estamos buscando hoy en este escenario globalizado. Ya no estamos buscando nada más 2 o 3 países grandes, poderosos que tomen las decisiones y dominen el mundo. ¿Qué pasa con diferentes regiones? Mira, Argentina, después de una inflación tan drástica, ahorita que se unifique a BRICS, seguramente le va a empoderar, y aún así estamos hablando de tercera economía más fuerte de toda Latinoamérica. Ya es tiempo de estar hablando de otras regiones. Imagínate, a pesar de que tengan sus conflictos, se están unificando. ¿El mapa geopolítico mundial podría cambiar a partir de esto? Claro que sí, en términos económicos, sociales, sí va a cambiar. Eso ya lo estamos viendo en la región caucásica. Estamos viendo surgimiento en China. Seguramente China va a tener muchísimo más palabra incluso en el contexto de la guerra ruso-ucraniana. Estamos viendo empoderamiento de África, también hemos hablado de esto. Entonces hay un hartazgo a nivel mundial de los países de
periferia y también de las potencias emergentes. Entonces yo creo que es una respuesta bastante poderosa y sí hay que tomar hay que llamar mucho la atención a ese tema de la expansión de BRICS. ¿Qué va a pasar? Y con esto finalizo. ¿Está en riesgo la posición de Estados Unidos como el país más poderoso del mundo? Claro que sí, está en riesgo. Y yo creo que ha estado en riesgo desde las prácticas fracasadas y fracaso de mediación de Biden. Y ahorita claramente las elecciones de Estados Unidos pueden cambiar un poco la dinámica, pero está el surgimiento de China, que pues evidentemente es un enemigo no únicamente en términos ideológicos, sino comerciales también. ¿Que la historia podría cambiar si Donald Trump regresa al poder en Estados Unidos? Pues la historia todos los días se está cambiando, pero sí, sería un factor es que drástico. Tiene una visión muy distinta a la de Donald Trump. Donald Trump, hablando de la guerra, ha dicho que en 24 horas acabaría con la guerra. Es bastante curioso, no sabemos si lo acabaría, pero seguramente tomaría decisiones un poquito más pragmáticas a comparación de Biden ante la política exterior con Rusia. Exactamente, pues Talia, qué interesante como cada semana. Gracias. Gracias a ti, Pedro. Mi estimado Rapé, bienvenido como cada viernes. Mi querido Pedro, muchas gracias. Estamos ahora con puro cartón. Ah, muy bien. Y estamos integrando a caricaturistas de Estados Unidos de una cuenta de Twitter muy importante que recolecta a los mejores caricaturistas de Estados Unidos, que se llama Political Cartoon. Y mira, Ed Wetzler, desde Estados Unidos, él solito se pinta su carita como de yo no fui... Y le saca jugo. Exactamente. A eso. Oye, más de $7 millones a ¿Cómo raíz viste? de esta foto con propaganda. Sí, así nomás. Así la que sigue, bueno, pues nada más, Christian Mirror de Estados Unidos nos regala este cartón del espectáculo de circo que es Donald Trump y todos los republicanos a sus rodillas. Y así, el que sigue... Podemos ver esto, es que fue un show mediático tremendo que ya dijiste cuánto recaudó. Morland también desde allá de los Estados Unidos nos regala este cartón. Ahí dice, para donar. Scott desde Alemania también nos regala esta joya que seleccionó especialmente la cuenta de Cartoon Movement por ser muy preciso. Sin duda. Exactamente, el tío Sam está en esa situación. Y así, mira esta belleza. La gente se sigue burlando de su peinado. Es un pollito que levanta las manos. Marty Tubus desde Estados Unidos nos regala también esta joya. Nunca pasará de moda burlarse de la cabellera de Trump o de su bronceado. O de su corbata, de lo que sea, pues. Y así, el que sigue. Esta es una joya. Este es un gran caricaturista de Adder que mira nada más escondido en el caballo de Troya de la libertad de expresión. Y ahí va Elon Musk. Elon Musk, exactamente. Con X. Exactamente. Esa es la trampa. Y así, cambiamos de tema. Estelina desde Taiwán nos regala lo que pasó en África, en Gabón. Y la pregunta del cartón se llama, todos los cartones los que siguen se llaman ¿Quién sigue? Ok. ¿No? Así, vamos con el que sigue. Y precisamente aquí, Regis desde Tanzania. Ahora tenemos caricaturistas africanos. De Cartoon for Peace nos regala esta joya. Con los golpes de Estado. Sí, señor, los golpes de Estado. Porque pues es peligroso este asunto. Así seguimos con el que esto. Aquí, pues mucha gente no va a reconocer la forma del país de Gabón. Pero bueno, el caricaturista jugó exactamente con las delimitaciones políticas, ¿no? Ok. Y está tirando de la silla al eterno, porque ya tenía como 50 años, ¿no? Claro. A Siglés, desde Burkina Faso, nos regala este cartoncito, este cartón donde ups. ¿Y quién sigue? Exactamente. Muy bien. Excelente. Vamos con las dos manos. La mano del dictador y la mano de hierro que da el golpe de Estado. Amorim, desde Brasil, nos regala este cartón. También es un caricaturista muy reconocido. El queridísimo y admirado Carlos Latuf desde Brasil, es un caricaturista comunista, nos regala esta joya. Es el cambio de tema. Lo que pasó en Fukushima. Que ya no quieren incluso a los pescados, por la venta de pescados de Japón, por eso mismo, de la contaminación del agua. Exactamente. Ese es un problemón que ya es internacional. Aquí Ramsés desde Suiza nos regala esta joya. Ok. Y continuamos.
El del Rosso desde Italia está escondiendo, exactamente, mira, que no necesita explicación esto, debajo del tapete. Es muy peligroso. Y el último cartón, Bennett de Estados Unidos, el tema de colofón, el peligro que significa la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos. Pues mi estimado Rapé, un gusto como cada semana que estás con nosotros. Muy querido Pedro, muchas gracias, cuídate mucho. Vamos a la pausa y ya regresamos. Minelia Taide, buenas noches, regresa el Tecatito. Sí, Pedro, muy buena noche. Me imagino que estás contento porque Rayados se refuerza con un viejo conocido, con Jesús Manuel Corona, tras 10 años en Europa. Pedro, la verdad es que es una buena inversión para el Monterrey, que desembolsó 3.5 millones de euros. Recordemos que jugó, pues, obviamente en Países Bajos, después se fue al Porto de Portugal. En fin, realmente ha tenido una trayectoria importante. Recae desde al final de su carrera en Europa, en el Sevilla de España, y al final, pues bueno, con poca intervención justamente en el Sevilla. Decía hace unos meses su entrenador que todavía no se recuperaba de la lesión que traía, y por eso es que también ya no tiene cabida en el Sevilla. Regresa el Tecatito. Y bueno, Pedro, rápidamente vamos a ver cómo quedan pues los mexicanos en Europa, o sobre todo los cambios más significativos. Por ejemplo, Edson Álvarez, que va al West Ham de Inglaterra, perdón. Raúl Jiménez fue al Fulham, Irving el Chucky Lozano regresó al PSV de Países Bajos, y Luis Chávez, recordemos, se fue a Rusia. Así la situación con los mexicanos y el regreso del Tecatito Corona. Pues mucho éxito para todos. Y sí estoy feliz, sin duda alguna. Gracias, Minelli. Muy buena noche. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta el lunes.